Félix Lonigro, constitucionalista, para tocar algunos temas puntuales que está preocupando muchísimo a la sociedad. Doctor Lonigro, un gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Bien, tardes, un bien, muy gusto. bien. Gracias, doctor, por su gentileza. Un poco lo convocamos como constitucionalista como para que nos dé de alguna manera su visión de lo que está pasando en el ámbito judicial, lo que está aconteciendo con la Corte de Justicia de la Argentina. ¿Cuál es su visión al respecto, no? Mire, desde el punto de vista institucional, tenemos una corte medio renga porque desde hace 2 años Ajá. la corte está integrada por 4 miembros cuando eh, la ley del año 2006, 26.183, Sí, establece que tiene que tener 5. claro. La renuncia de Hayton de Nolasco dejó vacante una plaza allí que la debería haber cubierto el presidente Alberto Fernández, Ujú. porque hay un decreto, que es el 222, dictado por Néstor Kirchner en el año 2003, que establece que cuando se produce una vacante en la Corte, el presidente tiene 30 días para proponer al candidato ante el Senado, que es quien tiene que dar su acuerdo, y luego eventualmente designarlo. Pero eso no Ujú. se hizo, con lo cual hace rato que tenemos una plaza vacante en la Corte, así que desde este punto de vista está muy bien que el gobierno quiera cubrirla. Sí. Ahora, también hay una previsión en este sentido de que se va a producir una nueva vacante el 29 de diciembre, porque Claro, Maqueda va a cumplir ahí está. 75 años, Ujú. y también se ha querido entonces designar al doctor García Mansilla para que eventualmente en su momento cubriera esa vacante. Sí. Claro, hasta ahí vamos bien. El problema es que cuando el gobierno propone a Ariel Lijo como candidato Ujú. para ocupar la vacante de Hayton de Nolasco, es decir, ahora en lo inmediato, Sí. el ámbito de los abogados se ha estremecido un poco, porque Lijo no es un hombre que por más que lleve 20 años en la judicatura, como Ariel, como juez federal en lo criminal y correccional, como Dropino, como le Sí. dicen, Ujú. no es un hombre que tenga como característica la que debe tener un magistrado designado para la Corte, que es eh, ser intachable en su gestión y además tener independencia o características de independencia. Lijo es Ujú. un hombre ligado a la política, Lijo es un hombre ligado al kirchnerismo, el hermano del hijo es el principal operador judicial que hay, se ha hecho rico durante la época kirchnerista, y el hijo tiene algunas causas en las que se ha caracterizado por poner el pie arriba, ¿no? Y Ujú. dejarlas correr. Claro. O cajonearlas, como dicen Indudablemente, en la jerga o criolla, ¿no? cajonear, Claro. Mm. exactamente. Por lo tanto, no Mm. es bien visto Ujú. que el hijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Sin embargo, el gobierno lo hace. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno? Recién hace un rato, un colega mío me llamaba y me decía, decime, ¿me podés explicar qué hay detrás de todo esto? Le digo, bueno, la verdad que no sé qué Mm. hay detrás de todo Sí, más esto. siendo un partido libertario supuestamente que quiere hacer un saneamiento a nivel general, llama la atención, ¿no? Este tipo de propuestas es Un raro, ¿no? gobierno, un gobierno que más allá de que sea libertario o Mm. no, viene enarbolando como bandera la lucha contra la casta. Ahí está. Y si hay un juez casta, es Ariel Lijo. Ujú. Es decir, esto es lo que consterna, y acá lo que uno se pregunta es qué puede haber detrás. Para mí, esto es una elucubración Ajá. que la digo, pero no puedo confirmar que efectivamente sea. Simplemente es un análisis que hago. Yo Sí, tengo sí. la percepción A ver. de que Milei quiere cubrir a Cristina Fernández. Eh, Tengo la percepción de que tiene como un cierto acuerdo con Ujú. Cristina y con el kirchnerismo para beneficiar a Cristina Fernández. Yo no pierdo de vista que Cristina Fernández y Milei han coqueteado en la asunción presidencial. Ajá. Cristina no es de las que coquetea, Milei tampoco. Sí, fue Sin embargo, llamativo la escena que se mostró, ¿no? De alguna manera, la fue Asunción, llamativo. sí.
sí. Mucha gente, Pues usted ya sabe que a mí ha hecho referencia a este tema que usted está comentando. Ya son varias las personas que hacen referencia justamente a esa situación, ¿no? pero además no solamente ese día. Desde entonces, dos opuestos que no tienen absolutamente nada de diplomacia han estado haciendo diplomacia mutua entre ellos, sin defenestrarse mutuamente, sin criticarse. Esto es raro en Milei y es raro en Cristina. Claro. Ujú. Entonces, cuando uno advierte que además Milei tiene un jefe de abogados del Estado, como Rodolfo Barra, que ha dicho que Cristina Fernández es inocente en la causa de vialidad Ujú. y que ahora es el jefe de los abogados del Estado, ahora la Oficina Anticorrupción le pidió que no interviniera en las causas en las que Cristina está involucrada. Bueno, perfecto, pero si yo soy Milei y si yo con tanta facilidad en 3 meses he echado a tantos funcionarios, Ahí está. ¿no? Porque la verdad que ha Claro. echado, no tiene ningún problema Sí. en rajar a El funcionarios plumero lo por usa todos los cualquier días cosa. directamente, ¿no? Pasa el plumero Sin todos los días. embargo, Claro. bueno, sin Mm. embargo no le parece grave que Barra haya dicho esto de Cristina Fernández. Entonces yo soy de los que piensa que en cualquier momento se va a venir un indulto de Milei a Cristina Fernández, más Ujú. tarde, más temprano, con o sin sentencia definitiva, y por lo tanto veo detrás de la designación, la propuesta del hijo, de algún modo que está ligado al peronismo y al kirchnerismo, veo acá una manera de cumplir parte de ese pacto para tener en la Corte un poco más de fuerza a la hora de tener que eventualmente participar en una causa de este tipo, de generarle un tándem contrario a, porque el hijo está muy ligado a Lorenzetti, Ujú. de generar un tándem que se le oponga un poco de generar un polo que se le oponga a No me Maqueda, queda, claro. Rosencrantz, Rosati, Ujú. y cuando se vaya Maqueda, colocarle también un otro que es García Mansilla, que yo Ujú. no tengo nada que decir desde lo técnico del colega García Mansilla, no tengo nada que decir, pero García Mansilla está ligado a Barra, y bueno, qué sé yo, a lo mejor con García Mansilla se le da vuelta la taba en la corte, no lo sé, esto es una lucubración, yo no quiero involucrar a Sí. García Mansilla en cosas raras porque es un hombre que técnicamente es solvente, pero Ariel Ujú. dijo realmente es algo que preocupa en el ámbito judicial, ¿no? Ujú. Esto que usted plantea realmente es muy preocupante porque genera un montón de dudas, ¿no? Como que hay cierto tipo de complicidad y tal vez de alguna manera la Corte ha sido permeable, también sabemos, a situaciones bastante complejas con causas específicamente como ha sucedido con los reclamos de muchos jubilados que están siendo cajoneadas hace prácticamente una década, ¿no? Tiene que ver mucho esta posible complicidad que hay entre el poder político y judicial que no termina, digamos, de lograr una independencia realmente dentro del sistema democrático, doctor. Cuando Milei asumió, yo me pareció, y después se fue confirmando, que tiene como un profundo desdén por el Congreso de la Nación. Ujú. Inició su carrera, su cursus honorum lo empezó como diputado, Claro. Ujú. pero tiene un desdén por el Congreso de la Nación porque lo ha demostrado no solamente con sus actitudes, con sus dichos, nido de ratas, traidores, de todo, ¿no? Les ha dicho, y, sin embargo, y además les ha mandado dos megaproyectos de ley, uno para que lo aprueben en todo o nada, que es el decreto número 70, y el Sí. otro una ley de más de 1000 artículos para que la traten en un mes de Ujú. sesiones Ujú. extraordinarias. Eso Un prácticamente es pedirle, DNU ¿no? colosal, ¿no? Que realmente en ningún país se ha visto una situación de estas No, características, ¿no? con tanta materia diferente metida ahí Mm. adentro, la idea no es que el Congreso lo analice, la idea es que el Congreso lo apruebe sea como sea, hasta ahora no Ujú. le ha salido, y por lo tanto creo que tiene un profundo desdén por el Congreso. Hasta ahora yo Ujú. decía, viene demostrando una, digamos, una impronta negativa en cuanto al funcionamiento del sistema republicano respecto del Congreso. No sabemos qué va a pasar cuando la Corte le meta una sentencia en contra o una medida cautelar, a ver Sí. cómo actuaría el Ajá. gobierno. Bueno, Ujú. ahora todavía la Corte no se ha pronunciado, pero pareciera ser que al presidente le cae mal que la Corte no se pronuncie respecto Ujú. del DNU. Yo creo que él quisiera que la Corte
le apruebe la validez constitucional de este NU, no porque la Corte lo tenga que aprobar, pero porque, aun si la Corte lo declarara válidamente constitucional, igual necesitaría la aprobación del Congreso. Pero digo que me parece que ha estado esperando un gesto que la Corte no le dio, y entonces es como que ahora se quiere meter un poco a ver si tiene un apoyo político en la Corte Suprema. Y ahí ya entonces estamos metiendo de vuelta el pie en la justicia, y otra vez el problema eterno, ¿no?, de los presidentes que quieren tener una corte que les haga que sea algún dicta, favor. claro, a las decisiones que quieran tomar. Ahora, esto realmente genera un alto deterioro a nivel ejecutivo y también a nivel judicial. Teniendo en cuenta esto, doctor Lonigro, y sabiendo también por otro lado de que supuestamente tendrían esos cargos que ser ocupados por mujeres, ¿cuál es su visión al respecto, ¿no? Porque también hay otra polémica por ese lado, ¿no? Sí, el decreto 222, que es este que yo le decía que sancionó, que dictó Néstor Kirchner en el 2003, Sí. no le genera una obligación al presidente de tener que designar a una mujer. Pero el decreto dice que cuando el presidente deba cubrir una vacante en la Corte, debe tener, dice, mire la expresión que utiliza el A decreto, ver. en la medida de lo posible. Cosa Ajá. rara, porque una norma no puede en la medida de lo posible. Una Claro. norma tiene que disponer una obligación, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. entonces dice, bueno, el presidente en la medida de lo posible tiene que contemplar la composición del Congreso al momento de hacer la propuesta, Sí. como para que se respete el equilibrio de género, de personas de diferente género, Ajá. de proveniencia regional, como que tienen que respetar algunos del interior del país, de especialidades académicas. Bueno, la realidad es que no es una obligación. Yo, en lo particular, me parece que yo hubiera elegido o hubiera propuesto a una mujer. Es Ajá. una cuestión, es un gesto. Claro, como Es un para equilibrar gesto. los tantos, ¿no? Y no generar cierto tipo de malestar, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando yo he decidido, en lo personal no, pero Milei ha decidido y yo comparto, ese combate con esa cultura feminazi que abarca también el vocabulario, es decir, esas cosas, el vocabulario de género, el vocabulario inclusivo. Si yo inicio una batalla contra eso, yo apoyo particularmente, creo que está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es ignorar que en el máximo tribunal no hay ninguna mujer, que hubo, porque hubo 3 hasta ahora en la historia, y me parece que hay juristas, porque primero que nada hay que buscar la idoneidad, Claro. pero hay idoneidad entre las mujeres Tenemos también, muchas mujeres de alto prestigio dentro del campo de la justicia, realmente que no están siendo efectivamente, valoradas como corresponde, ¿no? Hay muchas jueces exactamente, y muchas personas realmente que están con una impresionante capacidad profesional como para ocupar esos cargos. sin lugar a dudas. Por eso Ujú. yo hubiera elegido a la mujer. No digo que sea que él lo tiene que hacer obligatoriamente, porque creo que no, ¿Está pero mal me parece que es un asesorado gesto. o él no entiende ciertas posturas de lo que acontece dentro del campo judicial, Félix? Yo creo que en muchas cosas no está bien asesorado, pero también es cierto que el tipo tiene una personalidad. O Claro. sea, Sí. Milei tiene una impronta. Ujú. Es un hombre Él es que muy avasallante en su forma de ser. Entonces por ahí acel- no le acelera en permite las curvas. levantar un poco la pata del acelerador, como quien diría, ¿no? Aceleran las curvas. Yo hace poco escribí una nota en Clarín y en el final había un párrafo en el que decía que Milei es un conductor de un auto que maneja por Libertador a 150 kilómetros por hora. Por su intemperancia y que encima a todo el que se le cruza le grita, lo agravia. Y leía justamente, ayer creo, leía justamente por otra nota en Perfil, que no era una nota del diario, Ajá. en el que daba cuenta de que Milei tiene una multa por andar en el auto, en su auto a 200 kilómetros por hora por Panamericana. Sí. O sea que, increíble, ¿no? Yo no lo sabía y escribí una nota con esa misma alegoría. Pero creo que es su propia personalidad, él es así, y por más asesores que tenga, no creo que tenga la templanza para, eh, para esa templanza que se necesita para escuchar el Claro. consejo, Para discernir y para... evaluar otras opciones, ¿no? No siempre lo que uno cree que es lo correcto
es lo ideal, ¿no? En momentos y en situaciones muy especiales de un país que tiene muchos problemas, por cierto. Efectivamente, Ujú. efectivamente. Es un ADN. Claro. Y entonces contra eso es difícil. Ajá. Pero bueno, es el presidente que se ha elegido. Más bien. Esa esa es la cuestión. Claro, lo llevo a otro campo. A ver, el tema de las acciones de clase, eh, ¿cómo están funcionando con respecto al tema de esta grave situación que tiene el país en materia de salubridad, donde evidentemente hay una gran cantidad de amparos con respecto a las obras sociales y las prepagas, y que tenemos una inmensa cantidad de personas que están totalmente desamparadas en la Argentina, y que aquí también, evidentemente, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento argentino, no se está viendo que hagan algo para resolver estos problemas graves que tiene la gente, donde prácticamente se está atentando contra la vida humana de las personas, ¿no? O sea, por la falta de autorización para brindar los medicamentos o una atención adecuada. ¿Cuál es la visión suya al respecto? ¿Cómo está viendo esto que está pasando con respecto al tema de la gran cantidad de amparos que hay y que no tienen respuestas? A ver, el tema de las prepagas es uno de los grandes dilemas que demuestran y ponen de relieve que si bien es cierto y está bien que las prepagas puedan negociar no, porque no negocian, imponen con sus afiliados, porque en Claro, ahí está. definitiva Uh-huh. es un ámbito en el que a veces no se puede elegir, Uh-huh. porque uno tiene una edad determinada en la que ya en un momento determinado tiene que quedarse en el mismo lugar, porque ya ingresar a otra prepaga no le es posible. Me parece que es un ámbito en el que no se debió haber liberado todo de un modo abrupto como se lo liberó, Uh-huh. eh, pero se lo hizo. Y empezaron algunos amparos. Hay medidas cautelares, pues yo sé que hay medidas cautelares que están saliendo en favor de algunos afiliados a prepagas, gente por ahí mayor, pero están saliendo. Uh-huh. No, son cautelares como tales, son medidas provisorias hasta que se resuelva. Todavía no hay ninguna decisión acerca de la validez constitucional o no del DNU respecto de ese tema. Uh-huh. Eh, pero las acciones de clase, para que la gente entienda, son juicios que inicia un individuo afectado por una norma y, y cuyo resultado no lo beneficia a él solo, sino que termina beneficiando al resto de la sociedad, Exacto. Uh-huh. eh, porque hay como intereses difusos y compartidos entre muchos integrantes de la sociedad, en este caso los consumidores y afiliados a prepagas, que sufran el mismo perjuicio. El tema es, este es un tema que no está bien regulado. La Constitución Nacional contempla la posibilidad de que algunas asociaciones, ONG, que tienen por finalidad la protección de determinados intereses, por ejemplo, los derechos del consumidor, Uh-huh. que estas agrupaciones, como si fuera, no sé, hay ONG o hay asociaciones que protegen consumidores, ADECUA, no sé qué otras Sí, sí, hay hay, varios. Consumidores que, libres y otras, sí. Uh-huh. por ejemplo, que Uh-huh. tienen la autorización constitucional para presentarse en una causa en representación de los consumidores, justamente, y lograr que una sentencia abarque a todos los afiliados, a todas las prepagas. Uh-huh. Yo no conozco de que este tipo de organizaciones haya iniciado algún reclamo en este punto concreto. Uh-huh. Sí sabemos de afiliados individuales que lo hicieron. Y porque están totalmente afectados y privados justamente de un servicio básico de tener los elementos como son la medicación y la atención médica razonable con casos muy graves como hay en la Argentina, ¿no? Bueno, lo hicieron y en algún caso particular, alguna jueza, no me acuerdo ahora quién es, decidió Uh-huh. que la resolución que beneficia a quien inició la causa Uh-huh. sea extensiva a todos los demás casos Claro. y que el Uh-huh. juicio sea anotado en el registro de juicios Uh-huh. universales. Esto se dio en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de San Martín, doctor. En San Martín, sí. Exacto, sí. Uh-huh. Es polémico lo que hizo la jueza, porque si el que inició el juicio no planteó que inicia el juicio con un interés difuso que comparte con el resto de la sociedad, Uh-huh. que el juez automáticamente considere que sí y lo haga abarcativo y únicamente abarcativo a los afiliados de, en ese caso era OSDE, Uh-huh. Exacto. Uh-huh. y me parece que
O sea, yo creo que esto debió hacerse a través de una organización de defensa de los consumidores Ajá, para que entonces tenga validez. ajá. Vamos a ver qué es lo que se hace ahora, qué es lo que va a decidir después la Cámara, la Corte con respecto a este punto, acerca de si el juicio puede realmente ser extensivo a todos Ujú. o si va a decretar que no, que la decisión judicial tiene que beneficiar solo al que inició la causa y que si lo que se quiere es que se beneficie a todo el mundo, que se presente una organización de Claro, consumidores para y avalar no esa, una ese afiliada, reclamo, esa claro. demanda, claro. Esa- Ajá. Ahora, en este caso, Exactamente. o sea, jurídicamente, hay una necesidad de poder respaldar a los ciudadanos que están en esta grave situación. El Estado, evidentemente, ha liberado esta situación. Genera una alta complicación y una tremenda duda. La Corte Suprema, en este caso, tiene la opción de definir esta situación con cierta celeridad en muchos casos de alta gravedad, donde corren riesgo la vida de las personas. ¿Usted cree que están en condiciones de resolverlo rápidamente a estos temas? Porque estamos viendo que hay un atraso tremendo en la justicia, como que van dilatando cada vez más y se llenan de expedientes innecesariamente, ¿no? Bueno, todo este tema de las prepagas está previsto en el mega decreto de diciembre del año pasado y está vigente Ujú. desde el 29 de diciembre. Por eso, Ajá. todos los que estamos afiliados a prepagas hemos tenido que pagar enero, febrero, marzo y ahora abril Aumentos con constantes, un claro. escalonamiento de aumentos. Ajá. Eh, la Corte tiene ya para resolver la validez constitucional del DNU desde diciembre, después vino la feria, desde el 1 de febrero está en condiciones de resolver ese tema. Ajá. Bueno, todavía no lo ha hecho. Cuanto más tarde, bueno, más medidas cautelares se van a juntar, más juicios se van a juntar. Ujú. La Corte podría resolverlo porque tiene ese juicio, es el reclamo que hizo el gobernador de La Rioja, Quintela, Claro. Ujú. y podría resolverlo directamente y poner orden en todo, Ujú. en el tema laboral, en el tema de la ley de Y tierras, sí, en el claro. tema en esto. Ujú. Bueno, la Corte dice que esto lo tiene que resolver la política. La Corte es tiempista también, maneja sus tiempos. Ajá. O sea que Y vamos a como, tener para un rato largo sobre esta cuestión, ¿no? Seguramente. mire, a lo mejor la semana que viene, un día estamos mirando, estamos trabajando, cada uno haciendo Sí. lo suyo, y de pronto Ujú. la noticia es, la Corte declaró la inconstitucionalidad del DNU número 70, porque Claro. puede ocurrir, ¿eh? Y sí, sí. Ujú. Pero mientras tanto, bueno, no, la Corte no tiene plazos, hay que Claro. esperarlo. Bueno, esperemos que esto no perjudique más a la gente de la que está en momentos bastante complicados, así que bueno, seamos optimistas dentro de Seamos todo. optimistas. Le mando un gran abrazo y hablamos en cualquier otro momento. Por otros temas que tengo para consultarlo. Cómo Gracias. no, un placer. Igualmente, Gracias, gracias. que siga El muy bien. doctor Lonigro, constitucionalista